12 años. Es uno de los denominadores comunes de estos dos milagros entreverados, según los presenta San Mateo en muy breves versículos, por otro lado San Marcos. Primero nos pinta a Jesús caminando a la casa del archisinagogo, un príncipe, porque él le había participado que su hijita se moría. Y en medio le sale al camino aquella mujer aquejada de flujo de sangre, una enfermedad penosa y vergonzosa. Durante 12 años, los mismos que tiene la niña. Las dos mujeres, las dos necesitadas de salvación, las dos experimentarán esa sanación de forma completa, porque esto significa el número 12 en la Sagrada Escritura, algo terminado, perfecto, y ese 12 de muerte y enfermedad Jesús lo convertirá en plenitud de vida. De manera que todos estos detalles confluyentes nos dan la música de fondo del cuadro. Pero hay otro denominador común. Tetigit, dice en el primer caso San Jerónimo en su traducción de la Vulgata, y en el segundo, tenuit. O sea que en ambos casos Jesús tocó o se dejó tocar. En el caso de aquella pobrecita mujer que ya no sabía lo que hacerse, se permitió que se le acercase por detrás y tocase la fimbria de su manto, esa orla que según la legislación hebrea debía tener el manto de los israelitas. En el segundo caso, Jesús fue mucho más allá. No se dejó tocar en su vestido, tocó él mismo a aquella niña, pero agarrándola de la mano, porque ya del verbo tetigit pasamos al tenuit, o sea, tuvo entre las suyas las manos de la niña, después de espantar de allí a las incómodas plañideras y a los que hacían duelo. Dejadme solo con ella, que no está muerta, está dormida. Un piadoso autor, a través de este Evangelio, nos lleva a meditar en la causa de la muerte de la gente moza. O sea, es sorprendente, desconcertante y todavía más dolorosa la muerte en el caso de un joven, de un adolescente o de un niño. ¿Y qué sabemos allá cada uno de nosotros cuándo seremos llamados al tribunal divino y cuándo terminará nuestra vida terrena? Ni que tengamos 80 años, ni que tengamos 12. ¿Qué sabemos? Por tanto, así como la meditación de la muerte es no solo provechosa, sino necesaria y utilísima en cualquier momento, debemos hacerla también mientras somos jóvenes. No vaya a ser que creyendo que tenemos mucha vida por delante, nos acomodemos y nos entreguemos en los brazos de la tibieza o del atolondramiento. Y se nos olvide un examen de conciencia serio para desterrar los vicios y pasiones y crecer en las virtudes. ¿Por qué la muerte de la gente moza? Se pregunta nada menos que en sus famosas meditaciones el incomparable padre Luis de la Puente, cuando aquellos jesuitas, verdaderos hijos de San Ignacio, escribían y hablaban sobre estas cosas interesantes. Y dice que la muerte de esta gente moza unas veces sucede por los pecados de los padres, que los aman y regalan con demasía. Y esto se podría decir hoy en tantísimos casos. Tantos jóvenes y adolescentes muertos, cadáveres ambulantes, porque son sus padres los que les han matado y enterrado. En otros casos, porque ellos mismos han pecado, esos jóvenes, y atropellando la ley de Dios se han ido sin freno tras sus inclinaciones. Y como Dios quiere atajarles estos pasos para que no se condenen o para que tengan menos infierno,
entonces dispone que mueran prematuramente. Otras veces, los que mueren jóvenes es por favor divino, porque como dice el libro de la sabiduría, antes que la malicia mude su corazón y el fingimiento engañe su alma, Dios los recoge. Esto sucede tantas veces cuando decimos, ¿por qué siempre han de irse los buenos? ¿Por qué este joven? Estoy pensando no solo en sacerdotes y religiosas ejemplares, a cuyos entierros he asistido, 30, 40, 25 años, sino en muchos cristianos beneméritos, y ya desapareció de entre nosotros. Era un padre de familia que dejó una mujer viuda, era un trabajador honrado. ¿Qué pasó? Dios dispuso que no se manchasen sus almas con las vanidades de este siglo y se los llevó. Y otras veces, añade este piadoso autor, mueren jóvenes por otras causas secretas de la gloria de Dios que no alcanzamos. ¿Qué hemos de sacar de esta meditación? Temor de la culpa, por donde entró la muerte, y abandono confiado en los brazos de Dios, que es un Padre tan tierno, suplicándole me dé la muerte en el momento que más convenga para mi salvación eterna y para su gloria. ¿Y qué hemos de hacer también nosotros a la vista de este Evangelio? Interceder para que los muertos vuelvan a la vida, porque así como aquella jovencita, adolescente todavía, 12 años, no podía ya por sí misma buscar a Cristo para que la resucitase, ni podía siquiera pedírselo, y se habría por tanto quedado muerta para siempre, necesitó que su padre fuera en busca de Jesús. Como tantos contemporáneos nuestros muertos, necesitan que nosotros les llevemos a Cristo. Después de 12 años, acaso de una vida entera de perdición. Pero ¿cuál era ese otro punto común del que hablábamos en estos dos milagros? El tocamiento. Pasivo en el caso de la hemorroísa, activo en el caso de la hija de Jairo por parte de Jesús. Jesús no se desdeña de que le toquemos, es más, se adelanta él mismo a tocarnos, más aún, a abrazarnos a nosotros. ¿Y a qué meditación ha de llevarnos esto? A una meditación eucarística. Jesús en la comunión es el que está deseando abrazarnos y tocarnos, y haciéndonos entender que debo tocarle yo, porque si Él ha querido quedarse entre nosotros cubierto con la orla de su manto, con la vestidura misteriosa de las especies sacramentales, es para que yo me acerque a tocarle comiéndole y recibiéndole, con la reverencia con que le han recibido los santos, no tocándole, por supuesto, con sus manos, sino tocándole con su corazón, con su fe, con su esperanza. ¿Y qué sucede cuando tocamos a Cristo? Que quedamos sanos del flujo de sangre, de las pasiones desordenadas por donde se nos van las fuerzas del alma, como si nos estuviéramos desangrando poco a poco. Y por eso se quedó en forma de pan. ¿Qué hace la comunión? Toca nuestra lengua para sanar el flujo de palabras ociosas, de maledicencias, de murmuraciones y de todos los pecados que nacen de la lengua, de la cual dice en su epístola Santiago que es un mundo de iniquidad y es el timón de la barca de nuestra vida, que puede salvarla o hacerla naufragar. Pasando más allá, Jesús sacramentado toca nuestra garganta
para curarnos del pecado de la gula, de las glotonerías, de la sensualidad. Y llegando más adelante, toca nuestro pecho para reprimir el flujo de pensamientos de ira, de rencor, de soberbia. Entonces, si yo con fe viva le toco, si dejo que Él me agarre la mano como a la niña de Jairo, entonces todo el flujo malo que ardía dentro de mí se seca y se detiene para siempre. Pidamos hoy esta gracia, la de dejarnos curar por el buen Jesús. No andarnos con él con un cariño político etiquetado, hecho de diplomacia distante que en definitiva es producto de la falta de fe que se traduce en confianza, en familiaridad entrañable con Jesús. Y para eso hay que comulgar mucho y comulgar bien y tener presente que Él está deseando también que le llevemos a que pueda tocar a otros muchos, siendo como aquel hombre bueno y recto, archisinagogo nada menos, que se echó al camino en busca de Jesús, o como aquella mujer pobrecita que seguro tenía detrás algún pariente, alguna amiga, que la empujó cuando en el último momento la hubiera detenido el pudor o el reparo. Este es el momento. Mira que por ahí atraviesa el rabí, vete a donde él, aunque sea solo por detrás. Y ambos obtuvieron, mejor dicho, ambas, las dos mujeres, las dos necesitadas de Jesús, ambas obtuvieron por el tacto del Redentor divino, o sea, por el contacto con su corazón, con su misericordia a través de la fe de ellas, ambas obtuvieron la curación. Que la obtengamos nosotros también, si por la contrición de nuestros pecados precediendo una confesión bien hecha con frecuencia, vamos a abrazarle en la comunión, que nos lleve a la mesa sagrada del cuerpo y la sangre de Jesús, la Virgen Santísima, mujer eucarística, que fue también salvada del pecado y de la muerte, pero preventivamente, antes de nacer, porque antes de nacer ya tocó su alma purísima el que había de nacer de ella. Que María Inmaculada nos lleve siempre a Jesús y que por Jesús nos dejemos tocar y sanar. Así sea.